Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. En lugar de mirar a Natsu, que caminaba hacia él, Kazuma miró a Mirahane. Oye, mira, apuesto lo que quieras a que la siguiente frase de este tipo será: Kazuma. Me emboscaron antes. No lo tolero. Peleemos de nuevo. Esta vez en serio. Te juro que ganaré. Kazuma imitó a la perfección el tono de Natsu, sonriendo mientras se giraba hacia Mira. Ni hablar. Rió Mira. Ni siquiera Natsu es tan tonto como para seguir desafiándote después de que le hayan dado una paliza tantas veces. Pero al segundo siguiente la sonrisa se le congeló en la cara. Kazuma. Me emboscaron antes. No lo tolero. Peleemos de nuevo. Esta vez en serio. Te juro que ganaré. Natsu gritó y cargó directamente contra Kazuma. Pero antes de que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, Kazuma ya se había abalanzado sobre Natsu y le había asestado un puñetazo certero en el estómago, derribándolo al instante. Natsu no es un idiota cualquiera, suspiró Kazuma, mirando al cazador de dragones inconsciente. Ni siquiera piensa. Otros al menos recuerdan haber recibido un golpe. Él ni siquiera recuerda que comió ayer. ¿De verdad crees que alguien así aprende de la experiencia? Mira se frotó la sien, dividida entre la risa y el suspiro. Miró de Natsu a Kazuma, entrecerrando los ojos. ¿Estás seguro de que no aprendiste algún tipo de magia para leer la mente? Kazuma arqueó una ceja. ¿Leer la mente? Ga. Natsu es demasiado predecible. Le dedicó una sonrisa burlancia. Además, aunque pudiera leer la mente, ¿a qué viene esa postura defensiva? Observó el leve movimiento de Mira. No soy un pervertido, y no puedo ver a través de la ropa. Y aunque pudiera, no haría algo así. La verdad era que Kazuma no había usado Haki de observación ni nada sofisticado esta vez. No lo necesitaba. Natsu era prácticamente un libro abierto andante. No estaba pensando en eso. Protestó Mira rápidamente, alisándose la camisa con una inocencia sospechosamente perfecta. Solo se arrugó un poco, así que la estaba arreglando, eso es todo. Su sonrisa era angelical. Su mentira, no. Sí, claro. Las chicas guapas son las mejores mentirosas. Gracias por el cumplido, dijo dulcemente. Vale, basta de tonterías. Me voy a trabajar. Kazuma se giró para marcharse, pero no llegó muy lejos antes de que la voz de 1. Makarov lo llamara desde el bar. Llévate a la chica nueva contigo. Lucky, ¿verdad? Que adquiera experiencia en el campo. El anciano se sirvió una copa, se sentó en la barra y habló con naturalidad entre sorbo y sorbo. ¿Eh? ¿No puede encargarse otra persona? Kazuma frunció el ceño. Traer a una novata solo me retrasará. Sobre todo a ella. La curiosidad de esa chica es un trabajo de tiempo completo en sí misma. Este era tu recluta, dijo Makarov con calma. Tu responsabilidad. Sonrió con sorna. Y si de verdad quieres ser maestro del gremio algún día, más te vale aprender a cuidar de tus camaradas. Pero si te resulta demasiado difícil, siempre puedo enviar a Natsu. Probablemente sea más fiable. Su mirada se desvió hacia el suelo, donde Natsu seguía inconsciente. Aunque, la verdad, el chico es impresionante. Se quedó dormido enseguida. Tu psicología inversa no va a funcionar conmigo, viejo, murmuró Kazuma. Dijo eso, pero sus pies ya habían dejado de moverse. Natsu. Más fiable que él. Eso fue un golpe bajo. Una humillación que no podía simplemente aceptar. De acuerdo, dijo Makarov con una sonrisa. Si no te importa, adelante. En cuanto Natsu despierte, le dejaré el trabajo a él. Siempre he tenido un buen presentimiento sobre él desde que era pequeño. De acuerdo, bien. Me llevaré a Lucky, espetó Kazuma. Pero para que quede claro, no es porque tu truquito haya funcionado. Solo quiero demostrar algo. Se señaló el pecho con el pulgar. No soy vago porque no pueda hacerlo. Soy vago porque puedo. En este gremio, no tengo rival, y al que diga lo contrario, le daré una paliza. Y tú, viejo, más te vale tener cuidado. Algún día te quitaré el puesto. Dicho esto, Kazuma salió furioso a buscar a Lucky para comenzar la misión. Con su fuerza, incluso con una novata acompañándolo, el trabajo sería pan comido. Makarov soltó una risita mientras lo veía marcharse.
Estoy muy orgulloso. Sabía que lo estaba provocando, y aún así picó. Jajaja, qué joven. Mira rió suavemente, apartándose un mechón de pelo de la cara. ¿No dijo Kazuma algo antes? ¿Qué era? Pensó un segundo y luego sonrió. Solo se vive una vez, pero si se hace bien, una vez basta. Así que convierte tu juventud en una tormenta, no en un mar en calma. Makarov se atragantó con su bebida y tosió con fuerza. Es mocoso sí que. Tos. Sabe hablar. ¿Qué sabías palabras? Le dirigió a Mira una mirada cansada, pensando para sí mismo. Antes era fogosa, una verdadera tormenta. Ahora es simplemente dulce y maliciosa. Rostro de ángel, corazón de demonio. Aún así, no podía negar que Kazuma tenía razón. Hay algunas cosas, murmuró, mirando por la ventana, que solo puedes hacer cuando eres joven. Si dudas demasiado, la oportunidad se pierde para siempre. Si hubiera vivido con la misma libertad que Kazuma en su juventud, tal vez hoy no tendría tantos remordimientos. La verdad era que tenía grandes esperanzas puestas en aquel chico. Entre todos los posibles futuros maestros de gremio, Kazuma estaba entre los mejores, fuerte, capaz y genuinamente atento con los demás. Su único defecto era que cargaba con demasiado peso sobre sus hombros. Como si necesitara protegerlos a todos. Por eso Makarov quería que se llevara a Lucky, para que aprendiera lo que significaba depender de un compañero. Mientras tanto, Kazuma y Lucky ya se habían reunido con el cliente, habían acordado el pago y habían comenzado la misión de infiltración. Bueno. Como se supone que es una infiltración, me di cuenta de que el objetivo está contratando empleadas domésticas, dijo Lucky, quizás podría colarme como una de ellas. Es decir, confío en mi aspecto. Ella le guiñó un ojo con picardía, intentando lucir su encanto. Kazuma ni siquiera la miró, demasiado complicado, dijo tajantemente. Entraremos de frente. Si eliminamos a todos los que están dentro, será una infiltración perfecta. Antes de que Lucky pudiera reaccionar, abrió la puerta principal de una patada y entró tranquilamente. Espera. ¿Por qué? No se supone que esto es sigilo. Lucky se quedó paralizada en la puerta, observándolo entrar marchando como un ejército de un solo hombre. ¿Qué clase de infiltración es esta? Gritó. 3. Muy bien, Lucky, dime, ¿qué significa infiltración? Mientras Kazuma hablaba, una elegante pistola apareció en su mano. Antes de que el guardia cercano pudiera reaccionar, disparó. El hombre cayó al instante. ¿Qué significa? Lucky parpadeó. Obviamente, se trata de infiltrarse sigilosamente, permanecer oculto, recopilar información sin que nadie se dé cuenta y marcharse con lo que se vino a buscar. Silencioso, sutil, invisible, eso es infiltración. Ella le frunció el ceño. Y solo estamos aquí para encontrar un libro. No tenías que dispararle a nadie. Ella lo miró boquiabierta mientras Kazuma bajaba el arma con calma. Su expresión de despreocupación resultaba casi escalofriante. ¿De verdad se trata de una misión de infiltración? Pensó horrorizada. Si no me hubieras dicho el objetivo, pensaría que estabas aquí para masacrar a toda la finca. ¿Quién realiza infiltraciones de este tipo? Tranquilo, dijo Kazuma con voz serena. No era una bala de verdad, era un tranquilizante. Estará inconsciente al menos 12 horas. Echó un vistazo por encima del hombro. Y tienes una idea equivocada sobre la infiltración. Incluso si logras escabullirte sin que nadie se dé cuenta y robar el objeto, ¿qué sucede después? Seguirán notando que falta, ¿verdad? Mientras hablaba, disparó 2 veces más, abatiendo a 2 guardias antes incluso de que pudieran girar la cabeza. Gracias a su visión futura mediante Aki de observación, sus movimientos ya estaban trazados en su mente. Antes incluso de que lo vieran, ya estaban inconscientes. Claro, tarde o temprano se darían cuenta, dijo Lucky con cautela. Pero, ¿a qué viene todo esto? Kazuma caminó tranquilamente por el pasillo como si fuera el dueño del lugar. Lo que quiero decir es que, puesto que de todas formas se darán cuenta de que algo pasó, lo que realmente importa es si pueden identificarnos. Hizo un gesto a su alrededor. Piénsenlo. Entramos, los neutralizamos antes de que siquiera nos vean, tomamos el libro y nos vamos. Cuando despierten 12 horas después, lo único que sabrán es que alguien entró a robar, pero no quién. Sonrió levemente. Al final, no es diferente de una infiltración tradicional, ¿verdad? Olvídate de los detalles superficiales. Fíjate en la esencia. El resultado es el mismo. Lucky lo miró sin comprender. Eso.
¿Tiene sentido? 4. Su mente se bloqueó por un segundo. Algo en su lógica no le cuadraba, pero no lograba descifrar qué era. No se equivocaba al afirmar que el resultado final era el mismo. Y sin embargo. No, no, no. Esto tiene que ser una tontería. Se dijo a sí misma. ¿Pero por qué suena tan convincente? Para intentar pillarlo desprevenido, Lucky empezó a observar atentamente cada uno de sus movimientos. Espera un momento. Susurró. A todos estos guardias. Los neutraliza antes incluso de que nos miren. Incluso a los que están escondidos tras las paredes o los muebles, los detecta como si tuviera visión de rayos X. Y cuando llegan nuevos guardias corriendo al oír los disparos, él ya se ha colocado en su punto ciego antes de que lleguen. Como si supiera exactamente lo que van a hacer. Los fue eliminando uno a uno, sin ser visto jamás. Lucky se quedó atónita. No puede ser. ¿Es suerte? ¿O lo tenía todo planeado? Había derribado la puerta a patadas como un loco descontrolado, pero ahora ella veía que cada movimiento tenía una precisión asombrosa. No estaba siendo imprudente, estaba presumiendo. Aunque lo intentara 100 veces, no podría lograr algo así. Lo estudió durante mucho tiempo, tratando de encontrar un fallo en su ridícula teoría de la infiltración, pero lo único que encontró fue un dolor de cabeza. Genial, pensó con tristeza. Él es el genio y yo la inútil ayudante. Mi única habilidad aquí es animarlo. Entonces sus ojos se abrieron de par en par. Espera. Visión de rayos X. Lucky, instintivamente, se cruzó de brazos y lo fulminó con la mirada. ¿Por qué la gente siempre reacciona así? Suspiró Kazuma. Ya te dije que no puedo ver a través de la ropa. Y aunque pudiera, no lo haría. ¿Qué soy, una especie de pervertido reprimido? Y no, tampoco puedo leer la mente. Sonaba genuinamente exasperado. Mira, le había hecho exactamente lo mismo antes, y ahora también Lucky. ¿Qué tenían todos en contra de los supersentidos? Ni siquiera he dicho nada. Replicó Lucky, ¿cómo sabías lo que iba a preguntar? Espera. ¿Acaso tú tienes magia para leer la mente? Ella lo miró horrorizada. Esa es la única manera en que podrías haberlo sabido. Kazuma se frotó la frente. Tus emociones se reflejan en tu rostro, Lucky. Es fácil leerte. No necesito magia para eso. HMPH. Todo lo que sale de la boca de un hombre es mentira, dijo con 5. Frialdad, ¿pretendes que me crea eso? Ni Api se tragaría esa excusa. Kazuma dejó de intentar explicarlo. Da igual. Piensa lo que quieras. Continuaron adentrándose en la mansión, noqueando fácilmente a todos los guardias que se cruzaban en su camino. En un momento dado, aparecieron dos mercenarios. Ambos cayeron antes incluso de poder levantar sus armas. Kazuma echó un vistazo a sus cuerpos inconscientes. Vamos, estamos en la era moderna. ¿Quién sigue peleando cuerpo a cuerpo? No usar tu equipo cuando lo tienes. Eso es una barbaridad. Kazuma, eres increíble. Exclamó Lucky automáticamente, ¡qué fuerte! ¡Qué genial! Hacía tiempo que había aceptado su papel de inútil. Pero hasta un pescado salado podría animar al jefe que la llevaba en brazos. Así que eso fue lo que hizo. Con entusiasmo. Mientras Kazuma buscaba el libro solicitado, titulado Amanecer, una trampilla en el suelo se abrió de golpe. Un hombre regordete salió disparado. Estallido. Kazuma ya lo había previsto. Disparó al hombre, luego se arrodilló y comenzó a registrar el cuerpo con una facilidad propia de la práctica. No deberíamos. ¿No estar saqueando a la gente? Preguntó Lucky débilmente, mientras empezaba a coger puñados de libros de aspecto bonito de las estanterías, con los ojos brillantes de codicia. Suéltalo, dijo Kazuma secamente. Todo es robado. Si te pillan con eso, no te voy a sacar de apuros. Ignorando su puchero, terminó de revisar al hombre inconsciente y sacó algo de su abrigo, una llave dorada de un espíritu celestial, la puerta de la doncella, una de las 12 llaves del zodíaco, Virgo. Luego sacó una pequeña caja del almacenamiento del sistema. Dentro había docenas de llaves de espíritus celestiales. Lucky se quedó boquiabierta. Eso es. Son muchísimos. Yo solo he conseguido encontrar 6 hasta ahora. La mayoría eran llaves de plata, pero aún así, ver tantas juntas en un solo lugar era increíble. Ella solo pudo mirar, con una mezcla de asombro y envidia, mientras Kazuma guardaba tranquilamente la nueva llave junto con las demás. 6.
Espera, Kazuma, no me digas que tú también eres un mago de espíritus celestiales. Los ojos de Lucky se iluminaron al instante al ver la caja llena de llaves de espíritus celestiales en las manos de Kazuma. Puso su mejor cara de aduladora y comenzó a masajearle los hombros como una pelota. No soy un mago de espíritus celestiales, dijo Kazuma con voz firme, y ni se te ocurra intentar conseguir una de estas llaves de mí. Los colecciono. Eso es todo. Volvió a colocar cuidadosamente la llave de Virgo en la caja. Había 88 constelaciones en el cielo y, naturalmente, también unos 88 espíritus celestiales. Solo las 12 claves del zodíaco eran únicas, existía una de cada una en todo el mundo. El resto podía existir en múltiples copias. Como nadie más que un mago celestial podía usarlas, la mayoría de las llaves eran muy baratas de todos modos. ¿Coleccionarlos? ¡Qué desperdicio! Dijo Lucky con una sonrisa lastimera, juntando las manos como si rezara. Vamos, Kazuma-sama, nuestro futuro maestro del gremio, Oni-chan, préstame solo uno, ¿sí? Por favor. Te juro que te lo devolveré en cuanto lo use. Miró con anhelo aquella caja repleta de llaves, con el corazón latiéndole con fuerza. Para una maga celestial como ella, aquello era pura tentación. Era como poner un banquete completo delante de un sibarita hambriento. O un montón de gemas delante de un amante de los tesoros. O un grupo de mujeres preciosas delante de un hombre. No era que Lucky tuviera poco autocontrol. La tentación era demasiado fuerte. No, dijo Kazuma, cerrando la caja de golpe. Ya te dije que son parte de mi colección. Además, la fuerza de un mago reside en sí mismo. Si tu poder mágico no es lo suficientemente fuerte, solo podrás invocar un espíritu a la vez, e incluso entonces, no alcanzará su máximo poder. Darte más llaves no cambiará eso. Ya tienes 3 llaves doradas del zodíaco, pero estás lejos de explotar todo su potencial. Ni siquiera has dominado por completo los espíritus de tus llaves plateadas. Deberías centrarte primero en lo básico. Volvió a colocar la caja, recordando que su colección había comenzado por accidente. La primera llave que consiguió fue una plateada, una propina extra de algún trabajo. Luego una se convirtió en dos en una docena. En algún momento pensó por qué no intentar coleccionarlas todas. Las 7 llaves de plata eran baratas de todos modos. Era como un tipo que colecciona cromos o figuras de acción totalmente inútil, pero de alguna manera irresistible. Tienes razón, pero déjame mirar una vez más. Solo un vistazo. Suplicó Lucky, casi saltando de alegría, probablemente nunca vea tantos espíritus celestiales en mi vida. Se aferró al brazo de Kazuma, sacudiéndolo como una niña pequeña que pide caramelos. No. Si las quieres, ve a buscarlas tú mismo. De hecho. Kazuma hizo una pausa, frunciendo ligeramente el ceño. Ahora que lo pienso, mi tesoro también debería tener algunas llaves celestiales. Técnicamente, su puerta de Babilonia contenía todos los tesoros del mundo. Por lo tanto, lógicamente, las llaves deberían estar allí dentro. Pero encontrarlos sería un engorro, y le daba demasiada pereza molestarse. Quizá incluso estuvieran sellados. Además, la diversión de coleccionar residía en el proceso. Si ya lo tuvieras todo desde el principio, ¿qué sentido tendría? Bueno, deja de perder el tiempo. Todavía tenemos que encontrar ese libro. Kazuma echó un vistazo a su alrededor y luego agitó la mano. Una docena de soldados de las sombras aparecieron de la nada y comenzaron a registrar la habitación. Lucky se quedó boquiabierta. Espera. Estas. Estas son tus citaciones también. Tenía que haber docenas. Docenas. Apenas podía controlar un espíritu a la vez, y este tipo invocaba un pequeño ejército con un simple movimiento de muñeca. ¿Cómo es posible que esto sea legal? Pensó incrédula. Si esto no es hacer trampa, no sé qué lo es. Sí, dijo Kazuma con indiferencia. Aunque son bastante débiles. Si no invocas ningún espíritu, uno solo de ellos probablemente podría con 5 de vosotros. Básicamente son carne de cañón. Los uso principalmente para tareas domésticas, limpiar, cargar cosas, ese tipo de cosas. Lucky puso cara de indignación. Perdón. Me acabas de llamar más débil que tu ejército de conserjes. Soy maga, vale. Podría venceros sin problemas en un combate 1 contra 1. Kazuma la miró con expresión inexpresiva. Lucky, tienes un gran sentido del humor. Ese chiste fue divertidísimo. No pretendía insultarla. Simplemente estaba siendo sincero. 8. Uf.
gimió Lucky, con las mejillas infladas como un pez globo. Sabía que no era tan fuerte, pero que se lo recordaran tan bruscamente aún le dolía. Lo he decidido. Exclamó de repente, alzando el puño, me batiré en duelo con una de vuestras invocaciones. 1 contra 1. Puede que parezca débil, pero en realidad. Pero en realidad eres muy débil, interrumpió Kazuma secamente. Antes de que Lucky pudiera protestar, un soldado de las sombras surgió silenciosamente de detrás de ella, presionando una fría daga negra contra su garganta antes incluso de que se diera cuenta de que estaba allí. En combate directo, uno de estos puede enfrentarse a 5 de vosotros. ¿En sigilo? Preguntó Kazuma con calma. Ni siquiera te darías cuenta antes de estar muerto. Con un gesto, la sombra se fundió de nuevo con el suelo. Eso era lo aterrador, podían desaparecer por completo. Los ojos de Lucky se llenaron de lágrimas. Eso es simplemente cruel. No llores. Eres una maga celestial, una invocadora. Es normal que tu fuerza física sea baja, dijo Kazuma, dándole una palmadita en el hombro. Concéntrate en entrenar tu resistencia y tus habilidades de escape. Deja que tus espíritus se encarguen del combate. Tu trabajo es sobrevivir. Tomó el libro titulado Amanecer de las manos de uno de los soldados. Misión cumplida. Hora de volver a casa. Vale, volvamos, dijo Lucky rápidamente, secándose las lágrimas y recuperando la compostura. Era realmente impresionante la rapidez con la que las chicas podían cambiar de humor. Mientras salían, ella parpadeó de repente, dándose cuenta de algo. Un momento. Tus soldados de las sombras pueden moverse a través de las sombras, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no enviaste a uno a infiltrarse y agarrar el libro? ¿Para qué nos molestamos en entrar? Kazuma se quedó paralizado. Lo olvidé, admitió, dándose una palmada en la frente. Había adquirido esa habilidad hacía poco, y las viejas costumbres son difíciles de erradicar. Actuó por inercia, haciendo las cosas a la antigua usanza sin pensar. Da igual. Me acostumbraré con el tiempo. Lucky soltó una carcajada, tapándose la boca. Ja. Por fin. Por una vez eres tú quien hace el ridículo. Kazuma extendió la mano y comenzó a apretarle las mejillas dándoles formas graciosas. Suaves, cálidas, sorprendentemente agradables al tacto. ¡Ay, ay, ay! Me estás molestando otra vez. Murmuró entre labios apretados, con aspecto lastimero. 9. Después de eso, finalmente regresaron a la casa del cliente. Kazuma colocó el libro sobre la mesa. Aquí está. Para evitar cualquier problema, por favor confirme que este es el libro que solicitó, dijo. Una vez que esté seguro, lo destruiré delante de usted y cobraré el pago. Ah, y por cierto, añadió, este libro está hechizado. Tócalo y verás su verdadero contenido. Mientras hablaba, Kazuma disipó el encantamiento. Las letras de la portada brillaron y se reordenaron, revelando algo completamente nuevo. 10. Cecuamelón. Los ojos de Lucky se abrieron de par en par en el momento en que vio el nombre estampado en la portada del libro. Ese es el mismísimo Kenuzaleón. Exclamó. El autor que figuraba en la lista no era otro que el legendario escritor Cecuamelón, quien escribía bajo el seudónimo de Kenuzaleón. Y este no era un libro cualquiera. Era un manuscrito imbuido de magia. ¿Crear un libro usando magia? Completamente inesperado. Pero extrañamente perfecto para un genio literario de su nivel. Mientras observaban, las letras que formaban el título Daibreak comenzaron a brillar, retorciéndose y realineándose en la portada hasta que surgió un nuevo título. Tiger Cabi, el cliente, Cabi Melón, se quedó mirando el título y se le llenaron los ojos de lágrimas. En cuestión de segundos, sollozaba desconsoladamente, temblando mientras su esposa intentaba, en vano, consolarlo. Siempre pensé que esta era la peor obra de mi padre, dijo Cabi entre sollozos. Quería destruirla para proteger su reputación. Pensaba que era una vergüenza que manchaba su legado. Pero ahora lo veo. Esta fue en realidad su obra maestra. Lo mejor que jamás escribió. Durante todos estos años, lo malinterpreté por completo. Incluso al final, nunca abandonó su orgullo como escritor. Nunca traicionó sus principios. He estado tan equivocada. Durante tanto tiempo. La voz de Cabi temblaba mientras lloraba con más fuerza. Recordó las palabras airadas que una vez le gritó a su padre, acusándolo de haberse vendido, de escribir basura por dinero, de abandonar a su familia y su dignidad. Pero ahora, por fin lo comprendía.
Su padre había cargado con más dolor del que él jamás se había imaginado, y nunca había dicho una palabra al respecto. Kazuma-san, gracias. Si no fuera por usted, jamás habría descubierto la verdad. Kabi hizo una profunda reverencia, con los ojos aún rojos por las lágrimas. Entonces agradéceme con mi pago, dijo Kazuma secamente. Había visto el anime. Sabía perfectamente cómo debía terminar la historia. Pero de ninguna manera se iba a ir sin cobrar. A diferencia de ese idiota de Natsu, él no tenía ninguna intención de irse sin cobrar lo que se le debía. Puede que parezca noble en el anime, pero en la vida real, fue una estupidez. No fue solo por él. Fue por todo el gremio. 11. Al oír las frías palabras de Kazuma, Kabi entró en pánico. Yo. Yo te pagaré, por supuesto, tartamudeó Kabi. Aquí tienes 500.000 jewels en efectivo, además de algunos objetos de valor como garantía. Venderé algunas propiedades pronto y te pagaré el 1.000.000 de jewels restante, te lo prometo. Sonaba sincero, pero también desesperado. Así que ahora mismo no puedes pagarme el importe completo, dijo Kazuma, manteniendo la calma. Entonces devuélveme el libro. Cuando tengas el dinero, te lo devolveré. Kabi se quedó paralizado. Por favor. Por favor, dame un poco más de tiempo. Te juro que te pagaré, no intento engañarte, te lo prometo. Apretó el libro contra su pecho y cayó de rodillas. Por favor, confía en nosotros. Suplicó su esposa, arrodillándose a su lado, pagaremos hasta la última joya que debemos. Kazuma, dijo Luki en voz baja, dando un paso al frente. Parecen sinceros. Quizás podrías. Luki, interrumpió Kazuma con voz fría. Si te dan tanta lástima, paga tú misma los 2 millones. Si no, no te metas. No alzó la voz ni se mostró enfadado, pero no había lugar para la discusión. El dinero no le importaba, pero las deudas sí. Tenía su propio código, y una de sus reglas era simple: nadie se iba debiéndole nada. Quizás lo tacharían de canalla por eso, pero le importaba un bledo lo que pensaran los demás. Irónicamente, la mayoría de las personas a las que trató así ya lo llamaban de maneras como Kazutrash, Krapuma o Skunfuma. El destino de ser un Kazuma era realmente algo especial. Aún quieres pagar, así que estoy siendo amable, continuó Kazuma. Pero si sigues postergándolo, lo tomaré como un intento de engañarme. Y entonces tendrás dos opciones. Levantó lentamente su arma y presionó el cañón contra la frente de Kabi. O pagas ahora. O pagas con tu vida. Su tono no vaciló ni una sola vez. No los estaba amenazando. Estaba afirmando un hecho. Yo. Yo puedo darte el libro, dijo Kabi débilmente, temblando. Toma, dijo su esposa sin dudarlo. Le arrebató el libro de las manos y se lo entregó a Kazuma. Sabía que no estaba mintiendo. Lucky. Vámonos. Kazuma guardó el libro y se dio la vuelta para marcharse, sin siquiera mirar atrás. No pensaba guardarlo. No valía la pena el espacio que ocupaba. 12. Lucky la siguió en silencio, con la confusión reflejada en su rostro. Detrás de ellos, Kabi volvió a derrumbarse, las lágrimas caían en silencio mientras su esposa lo abrazaba. El mago dijo que lo devolvería una vez que le pagáramos, le recordó con dulzura. No lloro por el libro, susurró Kabi con voz ronca. Lloro porque intenté engañarlo. Fingí que podía pagar cuando no podía. Yo. Nunca me he sentido tan avergonzada de mí misma. No lloraba la pérdida del libro, sino su propio orgullo. Fingir ser alguien que no era había destrozado la poca dignidad que le quedaba. Afuera, Lucky no había dicho ni una sola palabra en todo el camino. ¿Crees que fui insensible, verdad? Dijo Kazuma finalmente, arrojándole el libro a los brazos sin siquiera mirarlo. Sí. La atrapó apresuradamente y bajó la mirada, su alegría habitual había desaparecido. Ella simplemente no lo entendía. A Kazuma no le importaba el dinero. Una vez ayudó al pequeño Romeo a luchar contra monstruos solo por una petición sencilla, y el único pago que aceptó fue que Romeo le limpiara la casa, algo que ni siquiera necesitaba. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué de repente actuaba con tanta frialdad y crueldad por una recompensa? Déjame contarte una historia, dijo Kazuma. Hace mucho tiempo, existía un país con una regla sencilla: si ayudabas a alguien necesitado, el gobierno te pagaría 10.000 joyas. Un día, un hombre ayudó a alguien, pero se negó a aceptar el dinero. Dijo que lo hizo por bondad y que no necesitaba recompensa. Lucky parpadeó. ¿Y bien? ¿Qué pasó? Después de eso, nadie quiso volver a ayudar a nadie. ¿Por qué crees que es así? Lucky lo pensó seriamente.
Porque ayudar a los demás requiere tiempo y esfuerzo, y siempre existe algún riesgo, dijo lentamente. Si hay una recompensa, la gente sopesa el coste y piensa si merece la pena. Pero en cuanto alguien decide que las buenas acciones no deben pagarse, entonces cualquiera que acepte un pago parece codicioso. Así que la gente deja de ayudar por completo. Por quedar sin recompensa simplemente. Te agota. Kazuma asintió levemente. 13. Puede que Lucky no fuera la maga más poderosa, pero distaba mucho de ser tonta. Al fin y al cabo, era hija de un mercader. La gente solía bromear diciendo que las chicas con pechos grandes tenían cerebros pequeños, pero Lucky tenía ambas cosas, e incluso atributos mayores que la mayoría. 14. Exacto. Si me contratas, pagas el precio. Así son las cosas. También es lo que mantiene en funcionamiento un gremio. Si un cliente está realmente desesperado, puedo optar por aceptar menos, o incluso nada en absoluto. Pero desde luego no pueden mentir. Todavía te acuerdas de Macao, ¿verdad? Si Macao se hubiera esforzado por terminar esa misión y hubiera muerto en esas montañas, y luego el cliente simplemente hubiera llorado diciendo que era pobre y que no podía pagar. ¿Qué harías tú? ¿Sentirías lástima por ellos? ¿O por Romeo, cuyo padre cambió su vida por una recompensa? ¿Que se desvaneció en el aire? ¿Qué le ocurre a Romeo después de eso? ¿De qué se supone que va a vivir? Somos magos. Nuestro deber es para con nosotros mismos y nuestros camaradas. Suena insensible, pero ¿y qué si son dignos de lástima? No los conozco. ¿Por qué debería sentir lástima por ellos? ¿Por qué debería ayudarlos? Kazuma habló con calma. Lo lamento. Lucky lo miró, con la culpa claramente reflejada en sus ojos, mientras se disculpaba por su actitud anterior. Cuando conoció a Kazuma, pensó que simplemente era un mago poderoso e indómito que hacía lo que le daba la gana. Pero durante su primera misión, ella se dio cuenta de que él en realidad apreciaba profundamente a sus camaradas. Y ahora, de nuevo, notó algo. Kazuma podía parecer rudo y violento en acción, pero siempre se atenía a sus propias reglas. Reglas que él mismo se impuso. Para un cliente, podría parecer despiadado. Pero como compañero, era alguien en quien se podía confiar plenamente. Aún estás lejos de ser una maga que pueda valerse por sí misma, dijo Kazuma, extendiendo la mano y acariciando la cabeza de Lucky como si no tuviera importancia, sin inmutarse por lo sucedido antes. Si la gente malinterpreta las cosas hoy, las malinterpretará mañana. ¿Pero qué tiene que ver eso con él? ¿Por qué debería importarle lo que piensen los demás? Él simplemente actúa según su propia voluntad. Em. Entonces, ¿por qué dijiste que nos estaban engañando desde el principio? Al ver su sonrisa afable, la frustración de Lucky se desvaneció. Kazuma no era mala persona. Podía ser autoritario, sí, pero a veces era sorprendentemente 15. Amable. Decidió en silencio que, a su regreso, le compraría un montón de regalos para disculparse. Una vez resuelto eso, recuperó rápidamente su curiosidad habitual y, aferrándose a su brazo, le preguntó, ¿qué notaste? Esa casa de antes no era suya. Probablemente la alquilaban. O se la habían prestado a algún amigo. Al principio pensé que solo estaban montando un pequeño espectáculo, pero no esperaba que fuera pura actuación. Kazuma soltó un bufido. La gente patética suele tener algo exasperante. ¿Por qué tanto lío para montar esto? Sencillo. Temían que Kazuma y los demás vieran su verdadera situación, se preocuparan de que no pudieran pagar y exigieran una prueba de pago por adelantado. Y si no podían producirlo, nadie aceptaría el trabajo. Pero si alquilaban una casa bonita y fingían ser ricos, no tendrían que temer esa sospecha. No se requería verificación. Y una vez que alguien completara la misión, podrían pedir más tiempo para reunir el dinero. Un plan bastante ingenioso. Ya veo. Pero ¿cómo sabías que no era su casa? Lucky quedó impactada por su conclusión, pero aún había algo que no entendía. Usa tus ojos. Y tu cerebro. La esposa se movía por la casa con torpeza. Tenía que buscar un buen rato incluso para encontrar las cosas más básicas. El marido se sentaba en el sofá rígido, como si no estuviera acostumbrado. Si juntas esas dos cosas, es obvio. Todo lo que dijo era cierto, pero estas deducciones se vieron facilitadas por el hecho de que conocía la historia original. En la historia real, Natsu lo descubrió olfateando como un sabueso. Oh. Eso tiene sentido. Todas las pistas encajaron en la mente de Lucky. No había pruebas concretas, pero era difícil refutar la lógica de Kazuma.
Si realmente hubieran tenido el dinero desde el principio, no necesitarían fingir ser ricos. Los verdaderamente ricos tienen confianza en sí mismos. No necesitan actuar. Pero como no podían reunir tanto dinero por adelantado, tuvieron que recurrir al engaño con una casa alquilada y una bravuconería vacía. Originalmente, la recompensa de la misión era de 200.000. De hecho, podrían haber pagado eso. Pero ese tal Kabi se obsesionó y lo elevó a 2 millones de julios. Una cantidad. 16. Que jamás podrían llegar a producir. Kazuma negó con la cabeza. El trabajo valía 200.000 como mucho, pero la desesperación de Kabi había empeorado todo este lío. Cuando Kazuma regresó al gremio e informó de todo a Mira y al maestro del gremio, también les entregó el libro. Esta es una de las ventajas de pertenecer a un gremio. Aceptamos el trabajo y el gremio nos respalda. Si surge algún problema más adelante, el gremio se encarga de solucionarlo. Lo único que tenemos que hacer es completar la misión. Un sonido resonó en su mente, su poder mágico había resurgido. Misión cumplida. Mocoso, siempre buscando problemas, pero esta vez lo hiciste bien. Eso sí que es propio de un maestro de gremio. Makarov incluso lo elogió, aprobando claramente sus acciones. Si hubiera estado en su lugar, habría hecho lo mismo. No se trataba de un favor personal, sino de un asunto del gremio. Un pequeño error podría tener graves consecuencias. Ah, ¿sí? Pues date prisa y retírate, viejo. Déjame hacerme cargo ya. Bajo mi liderazgo, este gremio alcanzará la grandeza. Kazuma aceptó los elogios sin una pizca de modestia. Ojalá. Te alabo 2 veces y ya te crees superior. Déjame decirte que estás lejos de ser material para maestro de gremio, bufó Makarov. Ara mira, le susurró a Lucky, no te dejes engañar por la cara del maestro del gremio. En realidad está muy contento ahora mismo. Bueno, Lucky, ahora entiendo lo que pasó. Y Kazuma tenía toda la razón esta vez. Cualquiera en el gremio que se entere quedará impresionado. Esto incluso debía ser una misión de entrenamiento para ti. Hizo exactamente lo que debía. Sí, deberías disculparte como es debido, dijo Mira con dulzura. Puede que se hubiera retirado de las misiones activas, pero como encargada de gestionar las solicitudes del gremio, había visto mucho. Comprendía el peso de las palabras de Kazuma mejor que nadie. Sí, pero ¿qué debería darle? Lucky quería que la tierra la enterrara. Sentía que no podía mirarlo a la cara. Él la había estado ayudando desde que se unió, y bastó un malentendido para que ella arremetiera contra él. Fue terrible. Incluso ella pensó que había ido demasiado lejos. 17. Kazuma realmente no necesita nada. Su tesoro ya rebosa. Su magia, la puerta de Babilonia, es realmente algo extraordinario. ¿Qué te parece esto? Lucky, envuélvete en una cinta, métete en una caja y entrégate a él. Mira esbozó una sonrisa maliciosa. 18. Ah, pero recuerda, tienes que ir completamente desnuda. A los chicos les encanta ese tipo de cosas. Te perdonará en cuanto te vea. Mira, por favor, deja de molestarme. El rostro de Lucky se puso rojo como un tomate. Mira, por muy dulce que pareciera últimamente, aún conservaba ese lado travieso en su interior. Ver a Lucky nerviosa y presa del pánico la hacía reír con abierta alegría. Oh. Desnudo, envuelto en cintas, como un simple regalo. Quizá con un látigo y unas velas. Perfecto. De repente, una voz tranquila y monótona se unió a la conversación. Una doncella de cabello rosa apareció junto a ellas, con el rostro inexpresivo, pero ya le corría sangre de la nariz. Incluso le hizo un gesto de aprobación a Lucky, claramente absorta en su propia vívida imaginación. Basta. Por favor, para. Si sigues así, no podré volver a ver a Kazuma a la cara. ¿Y tú quién eres? Nos conocemos. Lucky finalmente estalló, y su voz resonó por todo el gremio. Se sentía como una pobre princesa atrapada entre 2 brujas traviesas, indefensa, acorralada y completamente perdida. Espera, no. No ese tipo de indefensión. Basta, cerebro. Estos 2 me están corrompiendo. Disculpen. Olvidé presentarme. Soy Virgo, la doncella. La doncella de pelo rosa hizo una reverencia con gracia antes de volverse hacia Kazuma. En realidad vine aquí buscando a mi amo, pero escuché una conversación tan estimulante que no pude evitar unirme. Por cierto, personalmente prefiero el juego de sumisión. El rostro de Virgo permaneció inexpresivo, su tono casi robótico, pero sus palabras fueron escandalosamente explosivas. Virgo. Ah, claro.
Eres uno de los espíritus celestiales del zodíaco de esas llaves doradas que consiguió Kazuma. Espera, ¿no debería tu amo ser ese tal duque, ese gordo? ¿Qué haces aquí? No me digas que lo has traído a rastras. Kazuma, te dije que no te volvieras codicioso. Ese cerdo del duque sabe que ahora somos nosotros. Estamos acabados. Lucky agarró a Kazuma por los hombros y lo sacudió con fuerza, hasta que de repente se quedó paralizada. Su respiración se aceleró. Sus ojos se 19. Entrecerraron, volviéndose fríos y peligrosos mientras miraba a su alrededor. Luego, ¡zas! Mira le dio un golpe de karate en la cabeza. Lucky, cálmate. Mira suspiró. Pasar tanto tiempo con Kazuma claramente había influido en Lucky. Últimamente se estaba volviendo violenta con demasiada facilidad. No es nada de eso, dijo Virgo con voz serena. Mi contrato con el duque Evelue ya ha sido rescindido. Mi nuevo amo es este hombre. Señaló directamente a Kazuma. En el momento en que Kazuma tomó la llave y la guardó en su tesoro, la puerta de Babilonia, el contrato de Virgo con Evelue se disolvió automáticamente y se formó uno nuevo con Kazuma en su lugar. Espera. Ahora que lo pienso, mi tesorería sí que tiene ese tipo de función. Kazuma parpadeó y asintió para sí mismo. La puerta de Babilonia podía asimilar cualquier cosa que se colocara en su interior, marcándola como de su propiedad y sometiéndola a su voluntad. Nunca se había dado cuenta antes porque todo lo que había almacenado eran objetos, no seres vivos. Un momento, eso es imposible. Kazuma no es un mago de espíritus celestiales. Solo un mago de espíritus celestiales puede invocar espíritus. ¿Y tú, Virgo, cómo es que saliste sin ser invocada? Esto. Esto tiene que ser una citación ilegal. Lucky estaba perdiendo la cabeza. Esto rompía todas las reglas que conocía sobre la magia espiritual. Kazuma ni siquiera había realizado un ritual de invocación. Había dedicado muchísimo tiempo a dominar la magia celestial, poniendo todo su empeño en cada contrato. Y él simplemente no hizo nada. Eso tenía que ser trampa. Tenía que serlo. Estaba presentando una denuncia. En realidad, ni siquiera necesito magia celestial para invocarlos, dijo Kazuma con indiferencia. Gracias a la influencia del tesoro, puedo usar directamente el poder de cualquier llave de mi colección. Simplemente nunca me molesté en hacerlo antes. No era necesario. Podía usar libremente las habilidades de cualquier objeto de su tesoro. Sin rituales. Sin condiciones. Solo pura voluntad. Modo trampa total. Uf, qué injusto. Qué envidia. Lucky se abalanzó sobre él y lo sacudió de nuevo, con lágrimas que casi le caían. 20. A borbotones. Se había esforzado muchísimo aprendiendo ese oficio, y Kazuma simplemente lo había ignorado todo. ¿Qué clase de lógica era esa? ¿Y qué si tenía magia de nivel divino? Eso no significaba que pudiera simplemente romper las reglas. Y lo peor de todo, tenía docenas de llaves. ¿Cómo iba a competir con eso? Espera, dijo Mira, abriendo un poco más los ojos. Si Kazuma realmente puede usar esas llaves, entonces con sus increíbles reservas de magia, ¿no podría invocar a varios espíritus a la vez? Sus palabras hicieron que todos se detuvieran. Si Kazuma pudiera invocar a todo el zodíaco a la vez, ese poder rivalizaría fácilmente con la magia prohibida de alto nivel, o la superaría por completo. Tranquila, Lucky. No te voy a quitar el trabajo, dijo Kazuma. Ya ni siquiera necesito ese tipo de magia. Decía la verdad. Quizás en el pasado hubiera sido útil, pero ahora no. La magia celestial consumía una enorme cantidad de energía, ya que invocaba seres de otros mundos. Mientras tanto, su legión de Shadowkan requería mucha menos energía y era mucho más eficiente en combate. Al menos para él. Claro. Todavía tienes ese hechizo espeluznante para invocar un ejército ninja. Ni siquiera necesitas magia celestial. Lucky se dejó caer en un rincón junto a la barra, abrazando sus rodillas. No me hables. Solo quiero sentarme aquí y morir en paz. Vamos, vamos, Lucky. No estés triste, dijo Mira amablemente. Aunque seas débil, torpe y no especialmente buena en nada, te aceptaremos igual. Gracias por consolarme, Mira, pero de alguna manera ahora me siento aún peor. Lucky forzó una sonrisa ante el dulce rostro de Mira, pero algo en esa sonrisa se sentía malvado. No, no, eso debía ser su imaginación. Mira no podía ser tan cruel. ¿Verdad? Mientras tanto, Kazuma volvió a Virgo.
Entonces, Virgo, ¿había alguna razón por la que viniste a buscarme? Sí, maestro. Traigo un mensaje en nombre del mundo espiritual celestial. Se trata de un asunto muy serio. Su rostro no cambió, pero su tono se volvió solemne. Bueno. Tan solemne como podría sonar una criada inexpresiva hablando de esclavitud. 21. ¿Algo importante? ¿Cómo qué? Kazuma lo pensó. Apenas había tenido interacción con esos espíritus celestiales. ¿Qué asuntos podrían tener con él? ¿Acaso intentaban contratarlo o algo así? ¿Había alcanzado ya su reputación el mundo de los espíritus celestiales? Lo importante es que todos firmaron un contrato en el momento en que les entregaste las llaves, dijo Virgo con seriedad. Pero nunca nos convocas. Así que todos estamos muy frustrados y confundidos. No tenemos ni idea de qué hicimos mal. Debido a las restricciones mundiales, no podemos venir a menos que nos llamen. Así que nadie tuvo la oportunidad de decírtelo. Esta vez, por casualidad, firmé un contrato contigo en persona, así que todos me presionaron para que viniera a contártelo. Por favor, contáctanos de vez en cuando tengas tiempo. Bien, informe completo. Así pues, el supuesto asunto importante resultó ser las quejas colectivas de los espíritus contrato firmado, nunca invocado. Todos creían que Kazuma tenía algo en su contra. Si no, ¿por qué no los habían llamado ni una sola vez? ¿Convocarte para qué? No necesito nada. Solo estoy coleccionando llaves. Espíritus celestiales. Lo que sea. Sinceramente, no necesito tu ayuda en absoluto. Kazuma no podía imaginar qué podían hacer esos espíritus por él. Ni siquiera la limpieza estaba cubierta, su legión de las sombras se encargaba de todo. ¿Oh, es esto uno de esos juegos abandonados y despreciados? Debería estar aferrada a tu muslo ahora mismo, suplicándote que no me deseches. Me humillabas y me golpeabas una y otra vez mientras yo te suplicaba que me dejaras quedarme a tu lado, y aunque dolía, lo soportaba por ti. El rostro de Virgo se sonrojó ligeramente al imaginar la escena. Sus ojos brillaron con una extraña mezcla de emoción y anticipación mientras miraba a Kazuma. Lucky, ¿cómo devuelvo esta? Con expresión impasible, Kazuma miró al evidente masoquista y se volvió hacia Lucky en busca de ayuda. Simplemente cierra la puerta a la fuerza. Aunque ella es uno de los espíritus lo suficientemente fuertes como para venir por sí sola, así que puede que no funcione. ¿Y no puedes disimular tu asco? Es una de las llaves doradas del zodíaco, 22. Súper raras. Si fuera mía, estaría sonriendo hasta en sueños. Además, me he estado preguntando. Virgo, ¿por qué llevas esposas y cadenas? Lucky, una vez recuperada la compostura, se acercó y preguntó. Ya te lo dije, me gusta el sexo duro, MMPH. Vale, ya basta. Hay niños en el gremio. Hay cosas que no se deben decir en voz alta tan a la ligera. Kazuma dio un paso al frente y le tapó la boca con la mano. Si no la vigilaba, probablemente haría alguna locura. MMM. Virgo asintió obedientemente y le echó un vistazo, indicándole si podía ser liberada ya. ¿Eh? Kazuma la soltó, sinceramente un poco sorprendido. Pensó que eso la entusiasmaría aún más. Inesperadamente, estaba actuando. Normal. Un momento arde de rabia, al siguiente se enfría. Si intentaras acostarte con ella, probablemente se negaría. Virgo, ¿qué tipo de contrato firmasteis tú y Kazuma? Lucky preguntó con curiosidad. En lo que respecta a los contratos con espíritus celestiales, era prácticamente una profesional. Cada espíritu tenía preferencias distintas. Al igual que su Acuario insistía en que debía haber agua presente cuando la invocaran y despreciaba que la llamaran sin motivo. Otros tenían franjas horarias específicas, días en los que podían o no ser convocados. Espera. Pensándolo bien, aunque Acuario dijo que no la invocáramos a la ligera, nunca especificó un límite de tiempo, ¿verdad? Debido al gran poder del maestro, no hubo negociación. El contrato se estableció directamente. Es una orden muy contundente, pero no me disgusta. Aunque, si fuera posible, preferiría no ser convocado los domingos. Ese es mi día libre. Normalmente, los espíritus como Virgo solo trabajaban 6 días a la semana. Si la invocabas fuera de ese horario, simplemente no respondía. Pero con Kazuma, el contrato no incluía nada de eso. Si él llamaba, ella tenía que presentarse. En términos de magia celestial, ese era un contrato bastante tiránico. Más aún porque ni siquiera el propio contratista lo sabía. Ni siquiera se le había ocurrido convocarlos. Celestial Magic es un verdadero engorro.
Y Virgo, deja de hablar a Lucky, no sé. 23. Quedará enfurruñada en un rincón, cavará un hoyo y se enterrará. Kazuma miró a Lucky, que ya estaba acurrucada en un rincón como una seta sombría, dibujando círculos en el suelo mientras lo maldecía en voz baja. Entendido, maestro. Virgo asintió y luego preguntó entonces. ¿Hay algo que necesites que haga? Puedo practicar bondaje, entrenamiento, azotes suaves, humillación verbal. Ah, y limpieza, lavandería, cocina, servirte, masajes en los hombros, calentar por la noche. También puedo hacer todo eso. Permaneció completamente inexpresiva mientras enumeraba sus funciones. Virgo-chan, sé que es tu costumbre, pero como chica, no deberías decirle esas cosas a un chico con tanta naturalidad. Y Kazuma, si no necesitas su ayuda, dámela a mí. De hecho, necesito una mano extra para mi trabajo, dijo Mira con una sonrisa, abrazando a Virgo por detrás. Haz lo que quieras. Puede que sea mi espíritu guía, pero no pienso darle órdenes. Si quieres su ayuda, habla con ella directamente. Kazuma no tenía intención de comandar a Virgo. A diferencia de los soldados de las sombras, los espíritus celestiales tenían emociones. Eran seres independientes. Entonces, Virgo-chan, ¿te gustaría quedarte en el gremio y ayudar? Preguntó Mira con calidez. Virgo miró a Kazuma. Empezaba a comprender qué clase de persona era su nuevo maestro. Su magia podía ser dominante, pero como persona parecía decente. Se había preparado para recibir órdenes severas. No esperaba que él dijera algo así. Incluso alguien a quien le gustaba sentirse atada se sintió un poco complacida por ello. ¿Qué hacéis todos aquí? No os amontonéis alrededor de Kazuma, venid a pasar el rato con. Perdón, me he equivocado de sitio, adiós. Loque se acercó trotando para unirse a la diversión. En el momento en que vio a Virgo, se quedó paralizado, se dio la vuelta y salió corriendo como si le fuera la vida en ello. Ese tipo me resulta familiar. Virgo ladeó la cabeza. ¿Dónde había visto antes a ese hombre? Se parecía mucho a su viejo amigo del mundo espiritual. Pero de ninguna manera, ¿qué haría Leo de la Puerta de los Leones aquí? Si Virgo empieza a ayudar en el gremio a partir de hoy, probablemente Loque ni siquiera se atreverá a entrar. 24. Así que hoy, yo conseguí un espíritu celestial, Lucky sufrió daño emocional y Mira consiguió una ayudante. Solo Loque perdió su puesto en el gremio. Kazuma negó con la cabeza. ¡Qué mundo tan pacífico! La verdadera víctima de hoy fue Loque, un simple transeúnte. Y justo cuando suspiró por eso, las puertas del gremio se abrieron de golpe. La puerta cayó justo encima de Loque, que intentaba escabullirse para salir. Hoy definitivamente no es un día de suerte para los nacidos bajo el signo de Leo. Están malditos. 25. Es Erza. Erza ha vuelto. ¡Guau! Ese cuerno es enorme. Esto. Solo un cuerno de un monstruo al que derroté. Allá, Kana, ¿qué clase de postura es esa? Si vas a beber, siéntate correctamente en una silla. ¿Por qué estás sobre la mesa? Kana se quedó paralizada a mitad de su bebida y bajó de la mesa a regañadientes, como alguien a quien acaban de pillar haciendo novillos. Iwakawa, tus cenizas están cayendo por todo el suelo. Macao, si tienes tiempo para charlar, lleva a Romeo al parque de atracciones o algo así. Deja de merodear aquí todos los días. Loque, ¿por qué estás tirado en el suelo? Si quieres dormir, vete a casa. Erza finalmente miró a Loque, que seguía aplastado bajo la puerta del gremio derribada, y solo pudo negar con la cabeza. El gremio seguía siendo un caos. No estaba durmiendo. Estaba. Olvídalo, tengo cosas que hacer, me voy. Loque se puso de pie de un salto, pero en el momento en que los ojos de Virgo se volvieron hacia él, salió disparado como un gato asustado. Me resulta muy familiar. Virgo ladeó la cabeza, un atisbo de confusión cruzó su rostro, por lo demás inexpresivo. Su voz y su físico le resultaban tan familiares. Tras restablecer cierto orden, Erza caminó directamente hacia Kazuma y Mira. Observó a izquierda y derecha, y luego fijó su mirada en ellos. ¿Dónde están Natsu y Gray? Gray aceptó un trabajo y aún no ha regresado. Natsu. Recibió un puñetazo de Kazuma hace un momento. Api lo llevó a descansar. Pareces muy seria. ¿Ocurrió algo durante la misión? Preguntó Mira sirviéndole un vaso de jugo a Erza. La misión transcurrió sin problemas. Pero cuando paramos a comer después, surgió un problema.
Tenía pensado pedir la opinión del maestro, pero como no está aquí, tendremos que solucionarlo nosotros mismos. Kazuma, necesito tu ayuda. Erza bebió un sorbo de jugo. Normalmente, no le pediría ayuda a otro mago de clase S. Cada mago de clase S tenía su propia manera de hacer las cosas, y colaborar con otros solía ser contraproducente. Y aunque Kazuma aún no era oficialmente de clase S, todos reconocían su 26 fuerza desde hacía mucho tiempo. Cuéntame qué pasó. Y mira, ¿dónde está el anciano? Solo entonces Kazuma se dio cuenta de que Makarov, que siempre se sentaba en la barra, no estaba. Había estado demasiado ocupado charlando con Virgo y Lucky como para darse cuenta. Hoy es la conferencia de líderes de gremio. El maestro se fue temprano para reunirse con los demás maestros de gremio, recordó Mira. Ah. Cierto. Kazuma lo recordó. Erza había regresado, y con Makarov dirigiéndose a la reunión. Sí, esto debería ser por esas fechas cuando ocurre todo el incidente del Uyabi. Erza terminó su jugo y luego explicó: cuando terminé mi misión y me detuve en una taberna para descansar, escuché a un grupo hablando cerca. Dijeron que iban a desatar una magia poderosa. Al principio no les presté mucha atención. Que los magos hagan trabajos es normal. Pero entonces recordé quién decían que era su líder Erigor. La expresión de Erza se tensó. Golpeó la mesa con el puño, sobresaltando a Lucky. ¿Quién es este Erigor? ¿Por qué te enfurece tanto ese nombre? Lucky se puso tensa solo con sentarse junto a Erza. La mujer tenía un aura intimidante que hacía que Lucky quisiera esconderse en un rincón. Erigor, el as del gremio Eisenwald, conocido como el dios de la muerte. Acepta trabajos de asesinato. Pero el Consejo Mágico disolvió ese gremio hace mucho tiempo. Ahora es un gremio oscuro, explicó Mira, con preocupación reflejada en sus ojos. Si los asesinos se estaban moviendo, su objetivo no podía ser nada bueno. Maldita sea. Si me hubiera dado cuenta antes, los habría masacrado a todos en el acto. Los ojos de Erza brillaron con una mirada asesina. No era exactamente su culpa, pero el simple hecho de saber que su momento de vacilación podía provocar la muerte de inocentes la enfurecía. Masacrar a todos. Lucky empezó a sudar frío. La verdad es que no estaba hecha para escuchar conversaciones como esa. ¿Dioses de la muerte? ¿Gremios oscuros? ¿Masacres sin importancia? Exacto. Kazuma golpeó la mesa. Si notas que algo anda mal, ataca primero. Si dudas, serás tú quien sufra después. Maldita sea. Lo dudé. Erza apretó la mandíbula. Si hubiera actuado de 27 inmediato y los hubiera aniquilado, todo habría terminado. Los gremios oscuros eran criminales buscados. Eliminarlos estaba totalmente permitido por el consejo. Lucky estaba sentada entre ellos, empapada en sudor. Sentía que no debería estar allí. Quizás debería tumbarse en el suelo y fingir que estaba muerta. ¿Por qué hablaban de masacres con tanta naturalidad, como si estuvieran haciendo la compra? Conozco tu código, dijo Erza, mirando a Kazuma. Así que esta petición es personal. Dime qué recompensa quieres. Ya se conocían bastante bien. La regla de Kazuma era clara: si querías su ayuda, tenías que pagar. En ese caso, la recompensa será que me debas un favor. Iré a cobrarlo más tarde. Kazuma ya tenía planeado encargarse de Erigor. El objetivo eran los maestros de gremio, incluido Makarov. Cualquiera que osara atacar a su gente debía morir. Pero si Erza le hiciera una petición personal, mejor aún. Podría conseguir un favor y, además, un aumento del 10% en su magia. Entendido. Mira, redacta la solicitud. Una vez registrada, nos vamos inmediatamente. Cada segundo que perdemos les da tiempo para actuar. Mira completó rápidamente el formulario de la misión. Kazuma lo aceptó y ambos partieron sin perder un instante más. 28. Nuestro objetivo es aniquilar al gremio oscuro e Eisenwald, dijo Kazuma con voz firme. ¿La mejor manera de detener un ataque? Matar al enemigo antes de que pueda moverse. Entendido, dijo Erza asintiendo con firmeza, ya preparada para una dura batalla. Los dos abandonaron el gremio apresuradamente, dirigiéndose directamente a la estación para tomar un tren hacia su destino. Mientras tanto, de vuelta en el gremio. Lucky, cuento contigo. Ve tras ellos, dijo Mirahane, inclinándose sobre la barra y lanzándole a Lucky una mirada pícara. Mira, por favor, no bromees así. ¿Has oído lo que acaban de decir esos dos? Si los sigo ahora, me da miedo que, una vez que se entusiasmen, también se deshagan de mí sin miramientos.
Acabo de unirme al gremio. Debería empezar con las misiones más sencillas para principiantes. Mira, ¿ves? Estaba a punto de aceptar este trabajo de recolección de hierbas. Ese es exactamente el tipo de misión que debería estar haciendo alguien de mi nivel. Lucky la rechazó al instante. No era suicida. ¿Acompañarlos en ese momento? Ya se imaginaba su trágica muerte. Tranquila, Lucky. No te harán eso. Y, sinceramente, ese dúo podría ser el equipo más fuerte del gremio. Ambos son magos de clase S. No necesitarás mover un dedo. Lo único que tendrás que hacer es vigilarlos para que no se descontrolen. Simplemente. Interviene para calmarlos si es necesario. A Mira no le preocupaba si Kazuma y Erza podrían completar la misión. Lo que realmente le preocupaba era que masacraran a todo el gremio Eisenwald. No, 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 no. Esa es precisamente la parte peligrosa. ¿Y quieres que intervenga? ¿Con qué? ¿Con mi cuerpo? Por favor, no me metas, Mira. Lucky no le tenía miedo al enemigo. Le aterrorizaban sus propios compañeros. Esos dos eran los verdaderos monstruos. Ah, bueno, si no quieres ir, no puedo obligarte. Pensé que si me ayudabas, te invitaría a un mes de comidas gratis. Te ahorrarías un montón de dinero. Pero como no vas a ir, olvídalo. Mira suspiró dramáticamente y se dio la vuelta para volver al trabajo. Yo iré. Lucky prácticamente saltó por encima de la barra para agarrarla. ¿Quién más? 29. ¿Que yo podría controlarlos? Soy buenísima para calmar los ánimos. Súper buena para evitar que la gente haga tonterías. Y no se trata de las comidas gratis. Para nada de comidas gratis ilimitadas durante todo un mes. Es que, de verdad, quiero hacer una misión con Kazuma y Erza. Además, Kazuma me ayudó muchísimo. Todavía le debo una disculpa como es debido. En realidad, Lucky acababa de alquilar un piso y estaba completamente arruinada. Un mes entero de comida gratis. Eso era la salvación. Virgo se inclinó hacia adelante con un entusiasmo desbordante. Como disculpa, coincido con la experta Mira-san. La mejor disculpa eres tú. Completamente desnuda. Envuélvete en una gran caja de regalo, con lazo y todo. Añade un látigo, unas velas, quizá algún otro accesorio. Si necesitas atrezo, puedo proporcionártelo. No voy a hacer eso. Lárgate. Lucky se puso roja como un tomate. Si de verdad hacía eso, jamás podría volver a mostrar su rostro en público. Mejor que se enterrara y viviera allí para siempre. G. Perfecto. Todo salió según lo planeado. De espaldas a Lucky, Mira sacó la lengua juguetonamente y sonrió, en el tren, así que eso fue lo que pasó. Por favor, cuídenme, dijo Lucky muy educadamente, sentándose con formalidad junto a Erza y Kazuma. Bueno, quédate quieto. Con que te quedes donde estás ya es una contribución suficiente. No puedes interferir con lo demás. Erza, tú tampoco tienes que luchar. Solo protege a los pasajeros y mantén a Lucky a salvo. Yo me encargaré de todo lo demás. Kazuma ya había fijado su primer objetivo. Se puso de pie sin molestarse en ocultar su intención asesina y avanzó hacia la parte delantera del carruaje. Erza frunció el ceño. No percibía nada, pero si Kazuma decía eso, debía haber encontrado algo. Lucky, quédate cerca de mí, podría ser peligroso más tarde. El tono de Erza era sumamente serio. De acuerdo. Lucky tragó saliva con dificultad, apretando con fuerza sus llaves celestiales mientras un sudor frío le recorría la frente. 30. Kazuma llegó al frente y miró al hombre sentado allí, que se parecía sospechosamente a Shikamaru Nara, en versión engreída. Gremio de Eisenwald. El hombre, Kageyama, se quedó paralizado. Sus pupilas se contrajeron bruscamente y su sombra se abalanzó hacia adelante como una serpiente que ataca. Como era de esperar de un asesino de un gremio oscuro. En el instante en que Kazuma se acercó, pronunció el nombre del gremio y lo encontró, no dudó. No hizo preguntas. Fue directo al grano. Bien. No me equivoqué de persona. Me ahorro la preocupación de matar al tipo equivocado. Kazuma percibió en el hombre un fuerte hedor a sangre, señal de que había matado a alguien. También sintió la presencia de la flauta maldita conocida como Nana. Nunca antes había visto a los miembros de Eisenwald, así que preguntó por si acaso. Pero el tipo prácticamente lo confesó con sus acciones. En el instante en que la magia de sombras de Kageyama se extendió hacia él, todo cambió. Un ninja sombrío emergió de la oscuridad. En un instante, una daga negra atravesó la garganta de Kageyama.
Dos manos oscuras lo agarraron por los tobillos y lo arrastraron hacia las sombras. Así, sin más, un mago del gremio oscuro fue asesinado sin poder mover un dedo. Así que esta es la flauta maldita, canción de cuna. Basura. Kazuma ni siquiera lo miró. Simplemente lo arrojó por la ventana con la fuerza suficiente para que saliera volando muy lejos. Al instante siguiente, docenas de cañones mágicos se materializaron en el aire. ¡Bum! 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 Un instante después, la flauta que tantos temían se convirtió en polvo en el aire. El demonio que dormía en su interior ni siquiera tuvo la oportunidad de despertar antes de ser completamente aniquilado. Tras esto, Kazuma regresó tranquilamente a su asiento. Las cosas estaban lejos de haber terminado. Ese tipo de hace un momento. ¿Era miembro de Eisenwald? Preguntó Erza, sorprendida de que Kazuma lo hubiera manejado tan bien sin alertar a nadie. Su fuerza había aumentado de nuevo, y esos cañones. Jamás los había visto. La última vez que estuvo en Fairy Tail, Kazuma solo luchaba con espadas, incluso usándolas como flechas. Después, supo que había cambiado a pistolas. Kazuma asintió sí. 31. Kazuma, deberíamos haberlo capturado y preguntado qué planeaban. Eres demasiado imprudente, dijo Erza, con un dejo de desaprobación en su tono. No hace falta. Ya te lo dije, nuestra misión esta vez es eliminar a Eisenwald. No me importa lo que estén planeando. Desde el principio, no se trataba de impedir que Eisenwald hiciera daño a otros. La misión siempre fue exterminarlos a todos y cada uno de ellos. Se atrevieron a atacar a Makarov, el que lo trataba como a su nieto. Para Kazuma, eso sellaba su destino. Si no me equivoco, esa flauta. Con 3 ojos grabados. Era la flauta mágica del asesinato en masa, la canción de cuna. Lucky se estremeció. Tardó un momento en recordar dónde lo había visto antes en uno de los cuentos que había leído. 32. La flauta maldita. ¿Qué se supone que es eso? Erza frunció el ceño al ver a Lucky. De pequeña, nunca había tenido tiempo para cuentos antes de dormir, así que no tenía ni idea de qué estaba hablando Lucky. Erza, al menos tú conoces el hechizo de la maldición asesina, ¿verdad? Lucky intentó explicarlo. Erza asintió, sí. Un hechizo que mata a alguien al instante maldiciéndolo mediante un método especial. Pero ese tipo de magia fue prohibida hace mucho tiempo. ¿Qué tiene que ver con esa flauta? Ella aún no lo entendía del todo, pero en el momento en que se mencionó la palabra maldición asesina, su expresión se tensó. Dicen que la flauta tiene el poder de matar con una maldición. Pero esa es solo su función básica. Más tarde, tras ser modificado por el legendario mago oscuro Zeref, su poder se incrementó enormemente. Cualquiera que oiga el sonido de la flauta muere a causa de la maldición. En otras palabras, solía ser un hechizo de magia de maldición de un solo objetivo. Pero ahora, es una magia de maldición asesina en masa a gran escala. Por primera vez, Lucky comprendió la gravedad de la misión. Si las leyendas eran ciertas, Eisenwald no pretendía asesinar a 1 o 2 personas. Estaban planeando una ejecución masiva. Si transmitían el sonido, no se trataría solo de unas pocas muertes. Serían cientos, tal vez miles. Un pueblo entero podría ser aniquilado. ¿Qué demonios están intentando hacer esos bastardos? El rostro de Erza se contrajo de ira. Esto superaba con creces todo lo que esperaba. Había supuesto que solo estaban atacando a unas pocas personas clave. No se imaginaba que pretendieran semejante horror. ¿De verdad intentaban destruir el mundo por puro despecho? Erza, relájate un poco. Kazuma ya destrozó la flauta, dijo Lucky, luego lo miró y no pudo evitar suspirar levemente. En serio, no tienes ni un poco de curiosidad. La lanzaste y la hiciste explotar sin pestañear. Quiero decir, sí, fue la decisión correcta, pero aún así, da la sensación de ser un desperdicio. Aquello era increíblemente peligroso, pero también un artefacto mágico de un poder asombroso. Basura o no, era una rareza. ¿Qué hay de curioso en eso? Era basura. No merecía ni una segunda mirada. Kazuma resopló, magia maldita. Solo destruía almas. Él tenía espadas en su tesoro que podían hacer lo mismo. 33. Aniquilación total de la zona. Podría reducir el lugar a cenizas con un bombardeo de artillería completo, o, una vez que consiguiera a Ea más tarde, hacerlo aún más rápido, con más fuerza y de forma más limpia. Sí, sí, ya lo sabemos, eres un mago tramposo que paga para ganar, murmuró Lucky, pensando en su arsenal descomunal. Dejó escapar un suspiro profundo.
Era la mimada heredera de una de las familias más ricas de Fiore. Entonces, ¿por qué tenía que fregar suelos para conseguir dinero para comer mientras él andaba por ahí lanzando superarmas como si nada? Solo espera. Un día, ella presumirá incluso más que él. Ya basta de bromas, interrumpió Erza bruscamente. Esto es serio. Ese plan podría haber puesto en peligro innumerables vidas. Aunque Kazuma actuó primero y eliminó la amenaza antes de que se agravara, no tenemos ni idea de si Eisenwald tiene otros planes en marcha. Nuestra misión no ha terminado. Todavía necesitamos capturar a Erigor, interrogarlo y desmantelar por completo su operación. Su determinación se fortaleció. Justo entonces, el tren llegó a la estación y se prepararon para desembarcar. Esta estación no. Regresa. Iremos a la siguiente. En el instante en que Kazuma salió, Tsuaki se extendió por toda la estación. Ni rastro de Eisenwald. ¿Eh? ¿En serio? Lucky miró alternativamente la montaña de equipaje que ella y Erza acababan de sacar y a Kazuma como si estuviera a punto de llorar. Podrías haber dicho eso antes de que cargáramos con todo esto. Vamos. Antes de que salga el tren. Con un chasquido de dedos de Kazuma, docenas de ninjas de las sombras surgieron del suelo, ayudando a Erza y Lucky a llevar todo de vuelta al tren. Invocar a tantos al instante. Increíble. Invocar a algunos más ya contaría como magia de grado ancestral. Erza no pudo evitar murmurar con asombro, y luego se detuvo al notar que Lucky se ponía rígida a su lado. Lucky, ¿qué te pasa? Erza. Si alguien puede invocar a más de 100 de esos soldados de una sola vez, cada uno lo suficientemente fuerte como para derrotar a 5 de mí, ¿eso contaría como magia de grado antiguo? Preguntó Lucky, recordando la escena que presenció en la finca del duque. Por supuesto, respondió Erza sin dudar. La magia antigua se refiere a hechizos cuyos efectos van mucho más allá de la magia común. Los hechizos. 34. De invocación estándar no pueden invocar a tantos a la vez. Por ejemplo, tu magia de espíritus celestiales. Es antigua y especializada, pero sus efectos son limitados. Pero si pudieras invocar 100 espíritus a la vez, eso también se clasificaría como magia antigua. Entonces se dio cuenta de algo. Espera. ¿Estás diciendo que Kazuma tiene 2 tipos de magia ancestral? La magia antigua consume una cantidad ingente de maná, especialmente algo como su puerta de Babilonia. ¿Y podría usar otro hechizo de invocación al mismo tiempo? ¿Cómo es posible que su poder mágico no se haya agotado ya? La magia antigua era devastadora, pero el coste de maná era brutal. Solo aquellos nacidos con reservas mágicas antinaturales e inmensas podían usarla con naturalidad. Sin embargo, Kazuma estaba usando 2. 2 de alto nivel, para colmo. Eso ni siquiera debería ser posible. Exacto, dijo Lucky, sintiendo un extraño alivio ante la incredulidad de Erza. Así que no era que fuera débil. Kazuma era simplemente diferente. Ridículamente, injustamente diferente. ¿Ya terminaste de charlar? ¿Nos vamos o no? Si te quedas, me iré sin ti. Kazuma ya estaba sentado dentro del tren, mirando por la ventana con evidente fastidio. Míralos. Charlando en plena misión. A este paso, el gremio está condenado. Makarov debería jubilarse anticipadamente. Kazuma ya había hecho algunos planes para reformar el gremio. Próximo. Lucky y Erza volvieron rápidamente al tren, y el grupo partió hacia la siguiente estación. 35. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.